Pablo Domínguez, que es especialista en medicina de emergencia y desastres de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es médico graduado de la Universidad de Cuenca, médico emergenciólogo en el Hospital Metropolitano, docente universitario de la Universidad Central del Ecuador, médico tratante del Hospital de los Valles y médico tratante del Hospital Carlos Andrade Marín. El día de hoy, el doctor Domínguez nos va a acompañar con el tema, mm, perdón. Nos va a acompañar con el tema cánula nasal de alto flujo y dispositivo Bortran en emergencia. Muchas gracias, doctor Domínguez. Un gusto y muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Realmente para mí es un agrado eh, poder participar de esta presentación, ¿sí? Y formar parte, obviamente, de este encuentro que tiene como objetivo desarrollar la parte de los servicios de emergencia. Y realmente en mi presentación espero poder aportar un poco de la visión que tenemos desde el servicio de emergencia en cuanto al manejo de los pacientes con afectaciones respiratorias, insuficiencia respiratoria, sobre obviamente una excelente presentación que tuvimos previamente con el doctor Gustavo Paredes, que es un referente sobre el manejo del paciente crítico. Espero realmente aportar sobre esta charla. Bueno, para comenzar, realmente la presentación está encaminada hacia el manejo de las cánulas de alto flujo y los dispositivos Bortran en el servicio de emergencia. La presentación que voy a realizar está enfocada un poquito más, no tanto hacia la parte de la pandemia, que ha generado una serie de evidencia, manejos, al inicio probablemente no útiles del todo, pero que a la larga nos dio ciertos aprendizajes, ¿sí? De manera general, vamos a tratarnos de enfocar realmente sobre la identificación de la insuficiencia respiratoria, si es que hay un síndrome de distrés respiratorio agudo, de lo que llamaremos actualmente el SDRA, cuáles son los efectos fisiológicos de las cánulas, hacer un recordatorio sobre la presentación previa, si es que esta medida de manejo genera una reducción de la intubación o simplemente retrasa la progresión de la enfermedad y obviamente la mortalidad asociada a cada una de las terapias, ¿sí? Bueno, antes que nada, quiero que tengan en consideración que el servicio de emergencia es un área muchas de las veces muy caótica, que genera incertidumbre sobre cuáles son los manejos, las terapias, el tipo de personal que aquí desempeña cualquier tipo de labor. Adicional a eso, hay mucha angustia por parte de los pacientes, hay desesperación, y una de los ámbitos fundamentales y una de las consultas frecuentes en los servicios de emergencia vienen asociadas obviamente a la parte de la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria que nosotros tenemos en los servicios de emergencia realmente cuando no se tienen los insumos o cuando no hay realmente la capacidad de solventar estos, conlleva adicionalmente una preocupación y un estado de ansiedad importante. Sin embargo, se han venido dando obviamente ciertas medidas que nos han permitido solventar este tipo de situaciones, y es aquí en donde nosotros comenzamos a implementar estos sistemas de oxigenación. Ahora, para nosotros comenzar, bueno, para plantear inicialmente esta charla, lo que vamos a hacer es, yo creo que es fundamental que nosotros podamos definir qué es lo que estamos tratando o qué es lo que vamos a manejar. Cuando nosotros hablamos de una insuficiencia respiratoria asociada a la parte de la hipoxemia, con valores de oxígeno arterial por debajo de 60 mililitros de mercurio, ya sea esta parcial o global, tipo 1 o tipo 2, esto no es simplemente un parámetro de laboratorio, sino son los criterios de diagnóstico que nosotros tenemos que emplear para definir este tipo de pacientes. Pero sin embargo, esta definición
tiene un contexto mucho más amplio, asociado obviamente a la curva de disociación de la hemoglobina, que ustedes la manejan de forma regular. Adicional a esto, la saturación de la hemoglobina, el contenido de oxígeno que nosotros podemos transportar. Adicional a eso, existe un componente vascular importante que nos va a potenciar o probablemente va a ser uno de los factores que pueden ayudar a solventar esta insuficiencia respiratoria. Es así que nosotros cuando tenemos un conocimiento amplio y establecemos realmente cuáles son las categorías o las clasificaciones que nosotros podemos tener, en el manejo de la insuficiencia respiratoria podemos tener varios fundamentos que establecen esta. Dentro de esto podemos tener, por ejemplo, la parte de la oxigenación inadecuada, la hipoventilación, esto en ambientes, eh, en situaciones de altura, la parte del cortocircuito, del shunt, en donde existe una ocupación del espacio alveolar, el desequilibrio ventilación-perfusión, cuando existe obviamente el proceso de tromboembolia pulmonar, o las alteraciones de la difusión en el paciente fibrótico, en donde no hay, la gran mayoría de las veces, una hipoxemia global. Sobre estas situaciones, yo creo que es esencial conocer este tipo de patología y enfocarnos sobre el paciente como tal. No todos los pacientes son iguales y la necesidad de identificar adecuadamente cuál es la patología que está generando la afectación es esencial para nosotros poder implementar las medidas que tenemos en los servicios de emergencia que nos permitan solventar este tipo de enfermedades, llevando obviamente a que la utilización, en este caso de las cánulas de alto flujo, sea realmente lo más rentable posible, ¿sí? El planteamiento general viene dado de esta manera. Nosotros tenemos que identificar que la insuficiencia respiratoria viene asociado a un contexto general, a un contexto global, que nos permita, obviamente, manejarla de la mejor manera. Ahora, cuando nosotros tenemos esta comprensión durante el proceso de pandemia, hemos llegado a tener estos pacientes, como ustedes los conocen, ya hemos tenido una definición bien establecida desde el 2002 en cuanto al síndrome de distrés respiratorio. En cuanto a las patologías que hemos visto durante este proceso de pandemia, estos pacientes han sido recurrentes y obviamente han requerido terapias alternativas o terapias de intercambio que nos permitan ayudar en su recuperación. Cuando nosotros establecemos, obviamente, los criterios que ustedes ya conocen, uno de los parámetros fundamentales a tener en consideración, obviamente, es el grado de hipoxemia. El grado de hipoxemia nos va a permitir establecer si es que esta afectación viene a ser leve, moderada o grave, y a su vez va a estar dada, va a definir muy probablemente la mortalidad de los pacientes. En este contexto, nosotros tenemos que establecer que el paciente, de cierta manera, tiene que estar conectado a la parte de la ventilación ya en estos grados severos y que tenemos que tener una presión positiva dentro de la vía. Esto para, obviamente, cumplir con los criterios de SDRA. Es así que muchos de los pacientes que tuvimos durante este proceso de pandemia no encajaban del todo dentro de la definición. Adicional a eso, retomando algunos conceptos previos, ¿sí?, sobre el consenso de SDRA, podemos echar mano de que la afectación respiratoria en muchos de los casos se observa por múltiples causas que no son o que no provienen desde la patología pulmonar como tal. Entonces, esto nos lleva nuevamente a que tenemos que identificar cuál es la afectación de base que nos está generando el problema respiratorio o el problema de insuficiencia respiratoria. Sobre este proceso de pandemia y obviamente en relación al desarrollo de los sistemas de oxigenación, nosotros hemos llegado a tener que desde los reportes iniciales en la línea de tiempo marcadas, los reportes iniciales de los casos de afectación respiratoria, luego unas primeras definiciones, el consenso que hablábamos reciente, para llegar al 2012 con una definición ya establecida sobre el distrés respiratorio. Y cada uno de estos, de manera general, estaban establecidos sobre el contexto de la hipoxemia,
que a su vez, cuando nosotros establecíamos este grado de afectación como leve, moderado o severo, nos lleva a tener mortalidades en aumento. Sin embargo, como planteábamos previamente, necesitábamos una presión positiva, situación que no estaba considerada hasta que obviamente entran en juego el proceso de la utilización de las cánulas de alto flujo. Es así que ya para el proceso de pandemia se había establecido incluso que la definición de Berlín podía o debería ser considerada ya la utilización de las cánulas de alto flujo, que obviamente es un planteamiento que en base al consenso de expertos y realmente estudios posteriores tendrán que establecerse si es que esta es una medida adecuada o no. Ahora, cuando nosotros comenzamos la aplicación de estas cánulas de alto flujo, nosotros habíamos planteado que esta terapia ya viene desde hace más de 20 años atrás y sobre la aplicación en pacientes pediátricos, ¿sí? Es así que en los pacientes pediátricos se habían establecido un sinnúmero de efectos beneficiosos producto del tratamiento de la bronquiolitis, asociado obviamente al manejo de los pacientes pediátricos, las afectaciones neumónicas, las intersticiopatías, eh, en donde el fundamento era obviamente disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la recuperación del paciente posterior a la extubación, disminuye el trauma nasal y obviamente hay una reducción de la aplicación del neumotórax cuando hay una terapia bien establecida. Sobre estas terapias y que estaban ya previamente estudiadas en los pacientes pediátricos, ya comenzaron a establecerse algunos estudios sobre el paciente adulto. Entonces, con el contexto de la pandemia, obviamente se potenció, se popularizó y se utilizaron estas medidas porque vieron que eran realmente eficientes sobre el manejo de la insuficiencia respiratoria. Ahora, es así que nosotros, obviamente, siguiendo esta temática y planteando la aplicación de las cánulas de alto flujo, llegamos a establecer el por qué no realmente emplearlas de forma regular en este tipo de pacientes. Es así que vamos a enumerar de cierta manera y realmente recapitulando un poco de la explicación previa sobre los efectos fisiológicos que tenemos de las cánulas de alto flujo, inicialmente en un estudio publicado en el 2005, si es que ustedes pueden tener en consideración, obviamente cuando nosotros aplicamos flujos altos por medio de cánula inicialmente, llegando hasta los topes de 5 o 6 litros, teníamos un incremento proporcional de la FiO2 que era administrada. Más adelante, cuando estos pacientes tenían un aumento en la frecuencia respiratoria, había una ligera disminución. Sin embargo, ¿sí? Cuando nosotros establecemos, en base a este estudio, en base a la evidencia, la aplicación de flujos un poco mayores, estos en estudios iniciales, tanto con la boca abierta o la boca cerrada, la FiO2 iba incrementándose. Tenemos el corte, obviamente, en la aplicación de oxigenoterapia en valores iniciales, y estos valores iniciales no permitían un incremento mayor. Sin embargo, ya en flujos un poco mayores, la FiO2 iba incrementándose. Ahora, uno de los retractores iniciales sobre la aplicación de la cánula de alto flujo en los pacientes adultos venía dado de que la aplicación de esta terapia obviamente iba a generar lesiones y que el potencial intercambio gaseoso no iba a llegar a darse de manera adecuada. El planteamiento es que aproximadamente un 30% de la ventilación que nosotros tenemos constituye un espacio muerto, y el espacio muerto obviamente en la aplicación de las cánulas de alto flujo de manera inicial se había considerado que no iba a poder ser solventado y que a la larga no iba a generar un intercambio. Y adicional a eso, obviamente, se generaban daños sobre la vía aérea superior. Es así que llegamos a los estudios fisiológicos que ya se habían presentado. En estos, de forma inicial, había un sistema de cilindro
en el cual se aplicaba un gas de marcación, y conforme nosotros aplicábamos flujos mayores, lo que teníamos es obviamente un barrido. Lo que hay que destacar es que conforme aumentaban los flujos, el barrido, obviamente de este gas de marcación, iba siendo progresivamente mayor. Entonces, era evidente ya en un modelo anatómico que estaba más o menos representado sobre la condición anatómica normal, teníamos un barrido adecuado del oxígeno. Entonces, este lavado del espacio muerto nasofaringeo permitía que el aporte del oxígeno obviamente llegara a ser un poco más adecuado. Adicional a eso, cuando nosotros, cuando en base a la evidencia se había planteado que los flujos mayores iban a generar un daño, fue cuando se planteó que la aplicación de flujos mayores iban a generar obviamente un proceso de inflamación, iban a generar broncoconstricción, aclaramiento mucociliar, o incluso había un aumento del gasto calórico para mejorar el flujo. Fue así que obviamente se implementó la parte del gas húmedo y caliente, que a su vez generaba los efectos contrarios de la utilización de la cánula, es decir, disminuía la inflamación, disminuía la broncoconstricción, e incluso generaba un aumento del aclaramiento mucociliar que permitía obviamente la liberación de secreción. Sobre esto tenemos adicional que existe una disminución de la dilución del oxígeno. Es decir, que cuando nosotros utilizamos las cánulas regulares o los sistemas de oxigenación normales, el aporte de oxígeno de oxígeno que nosotros estamos dando tiene una cierta mezcla, y que a pesar de que nosotros aportemos el máximo permitido, la FIO o la fracción inspiratoria que nosotros vamos a llegar a tener probablemente no era la adecuada. Entonces la FIO realmente no era el resultante total. Sin embargo, con las cánulas de alto flujo, realmente esta mezcla de oxígeno, esta mezcla de gases a nivel de la vía, probablemente se solventaba, y teníamos que, aplicando una FIO de 1, probablemente el efecto final sobre la vía respiratoria iba a ser el aporte de una FIO del 1%. Ahora, uno de los efectos adicionales obviamente es el CPAP-like o el PIP, que era el aumento de la presión, y que a su vez iba a generar un proceso sobre la zona distal de la vía, que a su vez mejoraba la relación BQ, mejoraba la oxigenación, disminuía obviamente las resistencias en la vía, y a su vez disminuía el trabajo respiratorio. Esto fue un estudio de Groves y Tobin en el 2007, en donde normalmente con la aplicación de flujos mayores, 10, 20, 40 o 60 litros por minuto, la presión en centímetros de agua iba incrementándose de forma progresiva. Esto fue replicado más adelante en algunos otros estudios. Este de aquí era un estudio en pacientes post cirugía cardíaca de Parque, en donde se establecía la aplicación de cánulas de alto flujo en comparación con los sistemas, las máscaras faciales, en donde teníamos un aumento en la presión de la vía, ¿sí? Que a su vez obviamente generaba un aporte adicional para el intercambio de oxígeno. Esta situación llevó obviamente a complementarse con estudios fisiológicos sobre el resultado de este tipo de aplicación, y fue así que para el 2011 uno de los estudios fisiológicos que se llevó a cabo tenía el planteamiento de verificar realmente cuáles eran los efectos clínicos de la aplicación de las cánulas de alto flujo y cuáles eran los efectos. Este fue un estudio prospectivo monocéntrico de 38 pacientes. Estos pacientes recibieron cánulas de alto flujo por aproximadamente 48 horas, y el objetivo primario era realmente evidenciar los parámetros fisiológicos, si es que había una mejoría o no sobre la aplicación de la cánula en relación a las constantes fisiológicas. Es así que luego de la aplicación de las cánulas de alto flujo, si ustedes pueden fijarse, la frecuencia respiratoria luego de las 48 horas iba disminuyendo de forma progresiva. La disnea también había una disminución considerable, la retracción supraclavicular, adicional a eso la sincronía tóraco-abdominal se disminuía, la oximetría
iba en incremento de forma progresiva y había también una disminución de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Cuando nosotros tenemos algunos estudios disponibles, ya para el 2012, la utilización de la cánula de alto flujo utilizó realmente un estudio observacional en eh, donde se incluyeron 17 pacientes, en donde se estableció realmente la utilización de la cánula de alto flujo por medio de una escala de Borg, que es para definir realmente la sensación de disnea. De igual manera, por medio de la escala de EVA, de visual analógica, la frecuencia respiratoria y la saturación. Conforme se iba utilizando la cánula de alto flujo a los 15, 30 y 60 minutos, había un incremento progresivo de la saturación, una disminución de la frecuencia respiratoria, y esta sensación de disnea asociada a cualquiera de las dos escalas iba en disminución de forma progresiva. Entonces, esto aplicado ya en el servicio de emergencia nos daba la idea, obviamente, de que la cánula de alto flujo para el soporte o el manejo de este tipo de procesos era una medida bastante adecuada, ¿ya? Pero, ¿qué era lo que sucedía sobre la parte del pulmón? En el momento, esto para el 2011, Corley, por medio de tomografía de impedancia, llevó a cabo un estudio para saber realmente qué era lo que pasaba con el volumen y con el volumen corriente al final de la expiración. Y teníamos que los bajos flujos, ¿sí?, generaban, en este recuadro que ustedes lo tienen acá, había un cambio, obviamente, sobre el volumen medido por impedancia, que era considerable. La presión, obviamente, también se generaba un aumento, la frecuencia respiratoria había una disminución, ¿sí? Y la PAFI mejoraba de forma proporcional. Esto es representado por medio de tomografía de impedancia al final de la expiración. Tenemos el mismo efecto que habíamos recopilado anteriormente en cuanto a la presión sobre la vía, y este efecto adicional en los pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor en cuanto al volumen, había un mejor desempeño en aquellos pacientes que tenían índice de masa corporal mayor, ¿sí? Ahora, este mismo efecto y estos mismos estudios fueron siendo más frecuentes, ¿sí?, en donde se iba evidenciando el aumento de la presión que se generaba con aportes de flujos mayores. ¿Ya? Este es un estudio, obviamente, en el que el volumen corriente medido por impedancia, cuando llegábamos a una FIO mayor, generaba un aumento progresivo. Al término del estudio, obviamente, caía nuevamente. Esto medido por medio de tomografía de impedancia. Esto es llamativo porque el momento que nosotros comenzamos en este estudio, de forma inicial, la aplicación de la terapia por medio de cánula de alto flujo, teníamos un aumento del volumen corriente medido por impedancia, había un aumento de la presión y a su vez, de forma constante, había una disminución de la frecuencia respiratoria. Situación que al momento de terminar la prueba, ¿sí?, automáticamente había un incremento sobre la frecuencia respiratoria y había una baja, obviamente, sobre el volumen que nosotros estábamos midiendo. Entonces, los efectos fisiológicos eran bastante llamativos. Entonces, ahora, sobre una recopilación de Nishimura en el 2016, hay algunos datos característicos sobre la disminución de la frecuencia respiratoria y asociado a esto un barrido del CO2, estudios que son en esta revisión, en base a todos los estudios que tenemos en el costado, ustedes pueden verificar, obviamente, que los efectos fisiológicos son bastante adecuados en cuanto al trabajo respiratorio asociado con la frecuencia respiratoria, y un dato adicional, obviamente, el barrido del CO2. Es así que Ricard para el 2020 establece esta relación que es bastante adecuada en relación al aumento de los flujos, el aumento de los flujos por medio de la cánula, que va a generar aumento de la presión, aumento del volumen corriente, el aumento de la reclutación, y obviamente todos los parámetros van a la baja en cuanto al trabajo respiratorio, dando adicional a esto un mayor confort en cada uno de los pacientes, ¿ya?
En este punto, todos los parámetros fisiológicos obviamente orientan a que la utilización de la cánula en un tiempo adecuado genera un beneficio indudable. Es así que más adelante se había planteado que la cánula de alto flujo probablemente podía generar una disminución en la tasa de orointubaciones innecesarias, y que probablemente iba a disminuir la parte de la mortalidad asociada, obviamente, a un procedimiento de riesgo como es la intubación y asociado a la ventilación mecánica, que obviamente conlleva un riesgo adicional. Es así que para el estudio de Parque en el 2011 se randomizan 660 pacientes. De estos había la aplicación de cánula de alto flujo en 30 de ellos y máscaras faciales en 30 adicionales. La tasa de fallo, o sea, el número de fallo de estos pacientes en la aplicación de la cánula de alto flujo es un estudio positivo, porque a la larga nos da un fallo solamente en 3 de los pacientes que fueron randomizados, mientras que en la utilización de la cánula de alto flujo fueron 12 pacientes que pasaron a ventilación invasiva, y de estos 5 a su vez entraron en cánula de alto flujo, y a la larga se generó obviamente una intubación solamente de uno de ellos. Esto en el soporte ventilatorio en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica leve o moderada, y la aplicación básicamente de la cánula era a 35 litros, tanto para la máscara o como para la cánula de alto flujo. Eh, dentro de los resultados secundarios, la aplicación de la cánula era mucho más confortable, la aceptación era mejor, permitía la ingesta oral, no había el efecto de claustrofobia, y las lesiones nasales generadas externas no se presentaban. Sin embargo, obviamente teníamos la parte de las lesiones mucosas, el sangrado, la fuga, y había una pérdida del efecto sobre cuando existía no había un cierre de la boca. Sin embargo, no hay diferencia sobre la parte de la mortalidad o sobre la estancia hospitalaria o en la terapia intensiva. Más adelante, tenemos un estudio randomizado en el cual se incluyeron igual 60 pacientes, de los cuales 48 fueron incluidos en la parte de la intervención, 52 fueron para la terapia convencional, y en estos pacientes ya de por sí teníamos una reducción de la frecuencia respiratoria de hasta un 20%, y la probabilidad o la necesidad de ventilación mecánica iba en disminución franca. Entonces, sobre este estudio de Bell, que fue un estudio controlado, aleatorio, en donde se realizó sobre la aplicación de la cánula de alto flujo, la necesidad de ventilación mecánica era menor y la reducción del trabajo respiratorio iba siendo menor. Entonces, ya teníamos obviamente una tendencia hacia que la cánula tenía ciertos efectos positivos sobre la reducción de la tasa de intubación. Ahora, sobre este estudio de Nagata en el 2015, nos establece, bueno, es un estudio retrospectivo en donde se aplica la cánula de alto flujo en el periodo de junio del 2010 hasta el 2012. Se aplica la terapia convencional o la ventilación no invasiva, ¿ya? Versus la aplicación de la cánula de alto flujo, ventilación no invasiva, y se determina realmente cuál es la probabilidad de intubación en estos pacientes, y a la larga, adicional a esto, la mortalidad hospitalaria. Sin embargo, en el periodo de los estudios y obviamente en la comparación de los grupos, llegamos a tener que la mortalidad hospitalaria es muy similar, el tiempo de estancia hospitalaria y la necesidad de ventilación mecánica, si bien no es estadísticamente significativa, ya hay una tendencia a la baja. Pero realmente la mortalidad y la estancia no se modifican. Esto es lo que tenemos acá, obviamente, sobre la tendencia en cuanto a la utilización de la ventilación mecánica o la necesidad de ventilación mecánica en relación a los pacientes con la aplicación de cánula de alto flujo versus los que no habían recibido esta terapéutica. Ahora, en un estudio de revisión sistemática y posterior metaanálisis, este aplicado por Maitra en el 2016, los objetivos primarios sobre esto era la necesidad de la ventilación mecánica, y asociado a esto había un análisis sobre
la medición del trabajo respiratorio asociado a la frecuencia respiratoria, a la disnea y al confort de los pacientes, esto como objetivos adicionales, se vio que realmente hay una tendencia nuevamente a una disminución sobre la ventilación mecánica. La necesidad iba siendo menor, pero sin embargo no es significativa. Otro estudio, pero este ya aplicado sobre el servicio de emergencia, un estudio realmente negativo para la aplicación de la cánula de alto flujo, fue realizado en un servicio de emergencia en donde la terapéutica era aplicar una cánula de alto flujo versus oxigenoterapia convencional y por medio de esta oxigenoterapia convencional definir realmente cuál era la necesidad de orointubación o ventilación mecánica. Ese era, bueno, el planteamiento inicial. Y a la larga, el efecto secundario, obviamente, sobre la parte del proceso de efecto de control de la insuficiencia respiratoria de origen pulmonar, en el cual se vio que la tasa de ventilación invasiva, la intubación y la mortalidad no habían variado, pero nuevamente los efectos fisiológicos iban siendo evidentes en cuanto a la reducción de la frecuencia respiratoria de forma principal. ¿Ya? Sobre este estudio, el Hot Air es un estudio que fue realizado en Nueva Zelanda en el periodo de 2012 al 2014, aproximadamente, 2014, en donde existía la aplicación, ¿sí?, de cánula de alto flujo versus terapia de oxigenación habitual. En esto de aquí, lo que podemos resaltar es que si bien no había significancia, en cuanto a la conversión en la ventilación mecánica en el servicio de emergencia, específicamente bajo insuficiencia respiratoria de varias etiologías, si bien no hay una significancia, el número de pacientes que requirieron realmente ventilación mecánica fue casi el doble del número de los pacientes. Nuevamente existe una tendencia y a la vez, en cambio, la ventilación mecánica de forma muy llamativa generaba un aumento de la mortalidad y esto obviamente generaba los planteamientos si es que la aplicación de la ventilación mecánica, la orointubación, era realizada en un tiempo adecuado. En cuanto a la permanencia, no había diferencias en las áreas de hospitalización o en los servicios de emergencia y la mortalidad a largo plazo no generó mayor beneficio, ¿sí? En este estudio sobre la aplicación de la cánula de alto flujo, publicado en el New England, tenemos que el grupo de estudio en el cual se aplicó realmente la cánula de alto flujo, terapia no invasiva y la oxigenoterapia convencional, teníamos que los pacientes que entraron en el grupo de estudio, había una disminución progresiva en cuanto a la necesidad de la intubación, pero realmente no fue significativo. Pero sin embargo, el grupo de estudio probablemente no estaba enfocado y en un análisis posterior, obviamente dentro de estos mismos pacientes, como ya se había planteado, en PAFIs, en PAFIs menores, normalmente teníamos que la necesidad de orointubación iba disminuyendo de forma progresiva. Y a la vez, la, la mortalidad, había una disminución también representativa en este grupo de pacientes. Sin embargo, obviamente hay algunos estudios adicionales que habían planteado realmente recopilar estos datos. Ahora, en cuanto a este metaanálisis que ustedes tienen aquí de Monroe en 2017, se establece que realmente vamos a hacer un poco de revisión sobre la evidencia que tenemos actualmente sobre la aplicación de las cánulas de alto flujo establecido sobre la parte del área de emergencia y algunos de ellos en el área de terapia intensiva, en donde este estudio, bueno, nos demuestra realmente la utilización de la cánula de alto flujo versus el cuidado habitual, en el cual había como objetivo secundario realmente una comodidad mayor del paciente. Sin embargo, la mortalidad y las tasas de intubación no habían variado. Esto era un estudio que se realizó sobre la insuficiencia respiratoria de cualquier etiología, y el objetivo principal realmente era determinar la mortalidad hospitalaria y la tasa de intubación. Realmente no había ningún tipo de modificación. Ahora, sobre este metaanálisis, en el 2017
Al aplicar la cánula de alto flujo versus la terapia convencional, había ya una tendencia importante sobre la disminución del riesgo de intubación. Sin embargo, la utilización de la cánula de alto flujo en relación a la terapia no invasiva realmente no generaba mayores beneficios. Es decir, que la tasa de intubación en la terapia convencional versus la cánula de alto flujo, obviamente favorecía a la cánula de alto flujo, mientras que en la ventilación no invasiva realmente no había mayores variaciones. La mortalidad y la permanencia en UCI seguía siendo similar. Esto es un metaanálisis para el tiempo del estudio, esto para el 2019, que fueron incluidos también, pero directamente sobre la ventilación y la utilización de la cánula de alto flujo en los servicios de emergencia. Esta revisión sistemática y este metaanálisis establecen realmente que no existe una diferencia nuevamente sobre la mortalidad o la tasa de intubación en el servicio de emergencia bajo la aplicación de las cánulas de alto flujo. Eh, Perdón, Doc, nos quedan unos sí, 5 minutos. ya, perfecto. Bueno, en honor al tiempo, realmente sobre este tipo de revisiones hay mucha evidencia que nos permite realmente no establecer unas conductas definitivas, sino obviamente tenemos que tener un planteamiento un poco más acertado sobre el tipo de paciente que manejamos, objetivando realmente cuál es el tipo de afectación. Ahora, yendo un poco más allá, para nosotros poder establecer este tipo de medidas y realmente saber cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir y cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos, la gran mayoría de los pacientes tenemos que plantearnos si es que el paciente va a requerir intubación, si es que esta es óptima, no necesariamente temprana, y para nosotros poder aplicar la cánula de alto flujo de manera adecuada, tenemos que utilizar obviamente los predictores de fallo. Dentro de los estudios ya anteriores, en base a la utilización o los parámetros fisiológicos establecidos, habíamos visto que la cánula de alto flujo puede generar fallos cuando existe alteraciones sobre la frecuencia respiratoria, no mejora la saturación, la PAFI todavía se mantiene de forma constante, o incluso hay un incremento de la asincronía tóraco-abdominal. Esto es lo que se planteó Kahn en el 2015, en donde se incluyeron obviamente los pacientes con estos criterios para cánula de alto flujo y se establecieron realmente los criterios de falla en base a la baja de la saturación, el aumento de la frecuencia, hipotensión, la necesidad de vasopresores o acidosis. Y en este estudio se había planteado de que la orointubación temprana, hecha dentro de las primeras 48 horas, o la intubación tardía dentro de las 48 horas posteriores, podía generar efectos obviamente sobre la mortalidad. Es así que cuando ya se hizo el análisis de cada uno de los pacientes, llegaron a determinar que la intubación temprana generaba una mortalidad menor en relación a la mortalidad generada bajo una intubación posterior de los pacientes. Bueno, en relación al tiempo, vamos a establecer que para nosotros poder plantear este tipo de situaciones, establecemos el índice de ROX con un valor de 4.8 en relación a la frecuencia respiratoria, la presión de oxígeno y la saturación a las 2, 6 y 12 horas, realmente como factores de éxito, y valores por debajo dentro del mismo tiempo, dentro del estudio de ROCA, se había establecido realmente como predictores de fallo. Sobre este planteamiento y como punto final, yo quisiera ponerles en consideración que lo que necesitamos realmente es una comprensión sobre la falla respiratoria, cuál es el origen, hacer un diagnóstico adecuado y realmente si es que estos pacientes van a beneficiarse de la utilización de las cánulas de alto flujo. Sobre este proceso nosotros podemos utilizar predictores de fallo. Si es que estos realmente nos dan valores positivos, continuar con la terapia y obviamente hacer el tratamiento etiológico de la falla. Si es que no hay predictores positivos y tenemos predictores de falla, sean respiratorios o no respiratorios, lo que tendríamos que hacer es replantear realmente la conducta para poder dar una mejor atención a cada uno de nuestros pacientes. Sobre esto y como conclusiones finales, realmente lo necesario realmente es identificar la insuficiencia respiratoria para establecer la mejor terapia. Una de las condicionantes para que no se establezcan estas terapéuticas en los servicios de emergencia es que no existe realmente una protocolización y la mejor pauta de seguridad en este tipo de pacientes es la observación continua
Y como último punto, realmente que la condición del paciente de emergencia va a ser distinta siempre en relación a otras áreas. Entonces, realmente tenemos que establecer una conducta adecuada para cada uno de nuestros pacientes. Realmente sobre esto creo que es la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su Espero presentación. poder aportar. ¿Tenemos algunas preguntas? Tenemos algunas preguntas que podríamos realizar. Tenemos una que dice, después del COVID, ¿la cánula nasal tendrá la utilidad que tiene el día de hoy? ¿A dónde avanza la terapéutica con cánula nasal de alto flujo? Bueno, yo realmente en la presentación quería no dejar de lado, sino realmente establecer que el proceso de enfermedad por SARS-CoV contiene un sinnúmero de afectaciones. Ustedes ven que el rango de afectaciones, tanto respiratorias, pulmonares o extrapulmonares, es muy variado. Entonces, realmente la utilidad de la cánula de alto flujo hasta este momento en este tipo de pacientes ha sido beneficiosa, asociado incluso a la parte del prono, pero obviamente hay que hacer hay que seguir realmente la evidencia que nos vaya dando la comunidad científica para poder establecer realmente conductas adecuadas, porque no vamos a saber realmente si es que en un tiempo futuro vamos a tener una pandemia todavía. Yo creo que es promisorio, es bueno, pero tenemos que todavía tener un poco de precaución sobre los planteamientos definitivos. Listo, muchas gracias, doc. También tenemos una pregunta que dice, ¿cuál fue su experiencia en esta pandemia con la cánula de alto flujo? Realmente es un poco, eh, había muchas zonas grises porque tal vez de manera inicial había una mortalidad muy elevada y la aplicación de las cánulas de alto flujo de forma inicial veíamos que pacientes mejoraban sustancialmente y otros con probablemente parámetros muy similares tenían un deterioro progresivo y a la larga incluso fallecían. Entonces, esto yo creo que el planteamiento inicial y la utilidad de las cánulas no llegamos a darles el 100% de la utilidad que realmente debería haberse planteado. Yo creo que fue algo muy controversial y muy angustiante sobre este tipo de situación. Listo. Muchas gracias, doctor Domínguez, por su presentación bastante completa.